En la clase pasada inicié el análisis de un problema que consiste en calcular la capacitancia y la energía del campo eléctrico por unidad de longitud de un capacitor prismático, una geometría de longitud infinita, de sección recta rectangular. Al hacer el problema he querido mostrar cómo un parámetro concreto que sirve para la teoría de circuitos se puede calcular mediante el abstracto que es el campo eléctrico. Para calcular la capacitancia mostré en la clase pasada que era necesario averiguar E, y para hacerlo debo resolver las ecuaciones de Maxwell. Ya mostré en la clase pasada que, adelantando un procedimiento que llamé el método de los campos, que tiene 3 pasos, se puede lograr la respuesta. Y logré avanzar en la clase pasada hasta llegar al segundo paso. Hice consideraciones con la geometría: por ser infinita no depende de z, por ser electrostático no depende del tiempo, no hay campo magnético, no hay corrientes, no hay carga en la región de interés. Y concluimos el primer paso diciendo que el vector E viene de la primera y de la segunda ecuación de Maxwell, es solenoidal e irrotacional. Ahí terminé la clase pasada. Se trata de resolver el par de ecuaciones. Segundo paso. ¿Preguntas? De aquí, de este par de ecuaciones, se siguen por lo menos 3 procedimientos. Uno, el que llamé directo, averiguar E. Recuerden la identidad que permite expandir el doble producto cruz del vector E. Es gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Puesto que esas 2 ecuaciones que tengo a la vista dicen que el vector E es irrotacional y solenoidal, concluyo que el laplaciano de E es 0. Entonces, un primer procedimiento sería resolver la ecuación de Laplace para E. Eso implica resolver 3 ecuaciones de Laplace, una para cada componente del vector E. Un segundo procedimiento: como el vector es solenoidal, como la divergencia de E da 0, existe una función vectorial tal que su rotacional es E. Sería un cambio de variable para calcular a partir de ese A, E. Tomando en cuenta la otra información y definiendo la divergencia de A, podríamos llegar a una ecuación como esta. Otra ecuación de Laplace para el potencial vectorial A. Ambas tienen el inconveniente de ser vectoriales y cada una plantea por lo menos 3 incógnitas. Pero hay un tercer procedimiento. Como el vector es irrotacional, existe una función escalar tal que su gradiente da E, potencial escalar eléctrico. Y como además la divergencia de E es 0, al tomar la divergencia de este gradiente obtengo laplaciano 0. 3 ecuaciones de Laplace, pero esta es la más sencilla, porque hay una sola incógnita. En cambio, las otras 2 tienen 3 componentes. Me voy por este camino, voy a resolverle con de Laplace. Solución de ella es posible por muchos métodos. ¿Será que será posible resolverla por separación de variables? La respuesta es sí, y tomen nota, si se cumplen los siguientes 2 requisitos. Si se cumplen los 2 siguientes requisitos, eso es suficiente para que estemos seguros de que la separación de variables funciona. Primer requisito: que las fronteras de la región de interés
en este caso los planos conductores, que coincidan con superficies del sistema de coordenadas adoptado. Coordenadas cartesianas, las superficies de definición son planos. Entonces vemos que hay coincidencia. Ese requisito se cumple. Segundo, que en la región de interés, que es este interior del prisma, no haya singularidades, puntos donde el campo es infinito, no tiene límite, es discontinuo, no es diferenciable. Aquí tampoco lo hay. Como se cumplen los dos requisitos, es suficiente que se cumplan para que la separación de variables se pueda hacer. Es decir, la función que estoy buscando, que solamente depende de x y y, la puedo encontrar dentro de los bancos de armónicos separables que en las clases anteriores encontré. Entonces voy a la tabla de fórmulas, busco los bancos que sean independientes de z. Corresponden a la constante de separación beta z0. Son de esta forma: e a la más menos j seno y coseno, o e a la más menos seno hiperbólico y coseno de beta x y semejante para la y. Como el problema no depende de la variable z, lo supe por ser infinito en el eje z, entonces la llave para z, simplemente ahí ubico el número 1, no depende de z. Eso implica que beta z es 0, que beta x y beta y son iguales entre sí, no las distingo, las llamo beta, y tengo como funciones posibles estas que estoy mostrando ahí. Pero también podría ser posible que estuviese la solución en este banco trivial cuando las tres betas son 0. Lo que he puesto a la vista son los bancos de armónicos separables que no dependen de z. Ahí está la solución, pero todavía está escondida. La beta puede tomar infinitos valores. ¿Cuál de esos infinitos es el que me sirve? ¿Y cuánto vale la constante? Para orientarme en la elección de los armónicos que sirven para este problema y para confirmar si eso es correcto, si la elección que haga es correcta, voy a plantear las condiciones de frontera del problema, que es el tercer paso. Es algo por decir del potencial O de E en este problema, en los bordes. Tengo como información que los bordes son conductores. Las dos armaduras son conductoras y que entre ellas el voltaje es V sub 0. Puedo entonces elegir de manera arbitraria como nivel de referencia 0 en las placas que forman la U. Digamos que ahí el potencial es 0 y que en la de arriba es V sub 0. Entonces las condiciones de borde son así. En la placa de la izquierda, en cualquier punto de ella, lo de cualquier punto lo simbolizo con este intervalo, desde 0, incluido el 0, hasta B, incluida la B. El potencial es 0. En la placa inferior, en la placa de la derecha, 0. Observen que he puesto los iguales. Es decir, en el dibujo estoy diciendo lo siguiente. Voy a exagerar la separación entre la placa de arriba y la U. En todos los puntos de esta U, de arriba a abajo, el potencial es 0. Y en la de arriba,
b sub 0, excluyendo estos extremos. Por eso aquí no puse igual. Si hubiese puesto igual, tendría una contradicción, porque al mismo tiempo valdría b sub 0 en el punto de coordenadas x igual a 0, y igual a b, valdría b sub 0 y 0. En el dibujo lo estoy separando pues para que no haya confusión. Las funciones de solución del problema tienen que estar en este banco y tienen que cumplir esas condiciones de orden. ¿Cómo elijo? Frente a un problema técnico, científico o inclusive fuera de allí, social, político, económico, hay por lo menos dos caminos para encontrar la solución. Un camino que es la fuerza bruta, sin mayor inteligencia, y otro que mira los detalles, la información de precisión, y usando la inteligencia encuentra una respuesta. En el mundo hablamos de resolver problemas a la brava por medio de la guerra o por medio de la diplomacia. Paulatinamente el planeta ha ido pues dándole más importancia a la diplomacia que a la guerra. En este caso concreto, ¿cómo son los dos procedimientos? Así, la fuerza bruta sería combinar todas las posibles funciones armónicas separables que encuentro en estos dos bancos. Por ejemplo, seno circular de beta x puede ligarse con seno hiperbólico y coseno hiperbólico de beta y. Coseno circular de beta x podría ligarse con seno hiperbólico y coseno hiperbólico de beta y. Recuerden que hay que combinar en diagonal para que las betas de la constantes de separación den 0. Entonces podría de esa manera generar 8 funciones, cada una de las de aquí con 2 de las de aquí, y cada una con su constante, 8 en total. Y aquí abajo hay 4. Tendría entonces 12 funciones cuya combinación lineal es armónica, y el problema sería calcular las constantes que están con esas 12 funciones. Después de un procedimiento de tanteo, de aplicación de estas expresiones, de estas condiciones de orden, llegaría a la respuesta. Y ese procedimiento es válido. Pero un procedimiento que sugiero, que llamo inteligente, basado en conjeturas, es el siguiente. De acuerdo con las condiciones de orden y la simetría del problema, se trata de crear una conjetura. Una conjetura es una sospecha de que algo puede ser cierto, pudiera ser falso. Si con una conjetura logro crear una función que, además de armónica, cumple las condiciones de orden, entonces ahí tengo la respuesta. Y si no las cumple, no es. La conjetura la elaboro con base en las condiciones de orden. Si no me funciona, la cambio por otra. ¿Cuál es mi conjetura en este caso? Voy a suponer que en la variable x puedo cumplir condiciones de orden en la variable x tomando una sola de las funciones que hay ahí, que tengo posibilidad de tomar 6. En la variable x, una sola función. También la variable y. Esa es mi conjetura. ¿Y qué tomo en la variable x? Funciones que me garanticen al mismo tiempo que en x igual a 0 y en x igual a a el potencial de 0. Ese argumento me descarta las funciones hiperbólicas. Ellas no son capaces de ser 0 dos veces. El seno hiperbólico es 0 cuando la x vale 0 y no más. Y el coseno nunca. Bajo la idea de una sola función, tengo que descartar las funciones hiperbólicas. Me sirven las funciones circulares. Esas sí son capaces de pasar por 0 más de una vez. Tengo para elegir seno y coseno. Necesito pasar por el 0. ¿Cuál de las dos me sirve? Seno. Seno de 0 a 0. Entonces mi conjetura es
con base en este análisis que he hecho sobre condiciones de borde de X, elijo seno de beta X. Puede que esa conjetura esté mala, que de pronto hay que tomar más, pero la voy a poner a prueba para chequear a ver si funciona. Sobre la variable Y, ¿qué funciona? Estoy tomando seno en la variable X. Eso me obliga a tomar funciones hiperbólicas en la variable Y. Recuerden que ambas no pueden ser de arriba ni de abajo, porque las constantes de ese par no darían cero. Tengo para elegir seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Cuál elijo? La que me garantice que en Y igual a 0 da 0. Seno hiperbólico. Me garantiza que Y igual a 0 es 0. Y las funciones de tipo polinómico X, Y no me sirven porque no son capaces de pasar por 0 dos veces. Es decir, mi conjetura va en que sospecho, una conjetura sospecha, no es una prueba, basada en indicios, que la función respuesta puede ser de la forma seno de beta X, seno circular, y seno hiperbólico de beta Y. Esa función que he puesto a la vista es armónica, está en el banco. Y será la solución del problema si me satisface estas 4 condiciones de orden. Implica entonces que debo calcular la C, la constante C cuánto vale, y la beta. Voy a chequear cada condición. Empecemos con X igual a 0. En X igual a 0, al reemplazar aquí, da phi 0. De modo que satisface esta condición. En Y igual a 0, reemplazo Y en 0 en seno hiperbólico y me da 0 el potencial. También la cumple. Ahora X igual a A. El potencial debe dar 0. Esa es la condición. Al reemplazar la X por A. C seno de beta A por seno hiperbólico de beta Y. Necesito que dé 0 para todo valor de Y. Es decir, necesito que en todos los puntos de este orden el potencial de 0. Estoy pues realmente frente a una identidad. Como tengo una función de Y aquí, la única forma de que dé 0 es que este coeficiente sea 0. Tiene que valer 0. ¿Cómo es posible que sea 0? Pues hay dos maneras. Podría ser C0. Podría ser 0. En cuyo caso, la función respuesta sería la función 0. Distingan entre la función 0 y una función que para por 0. La función 0 es armónica. Laplaciano de 0 da 0. Y cumple las 3 primeras condiciones de orden, pero no cumple la cuarta. Como no cumple la cuarta, seno puede ser 0. Tiene que ser 0 seno de beta A. Y el seno puede ser 0 para múltiples valores del ángulo. Basta que el ángulo sea algún múltiplo de pi. Si beta A es npi, con n un número entero, más menos 1, más menos 2, etc., garantizo que el seno da 0. Es decir, el beta que puedo encontrar de ahí no es único, sino que es de la forma npi sobre A. Voy a poner aquí el subíndice n para indicar que tengo infinitos valores distintos, pero no cualquier cosa. Beta era un real, sigue siendo un real, pero no cualquier real. Tiene que ser un múltiplo entero de pi sobre A. Es decir,
la función que me satisface las tres condiciones de borde la puedo escribir de esta manera. Seno hiperbólico de NPi y sobre A. Reemplacé la beta. Y como hay infinitos n's, pues voy a distinguirlos ubicando también el n en la constante y en el phi. La función que tengo a la vista cumple tres condiciones de orden. Si cumple la cuarta, es la respuesta del problema. Vamos a la cuarta. En y igual a b, necesito que el potencial sea b sub 0. Reemplazo aquí y por b. Queda c sub n, seno hiperbólico de npi b sobre a por seno circular de npi x sobre a. Y necesito que esa expresión, como dice la condición de borde, para todos los valores de x, desde 0, excluido el 0, hasta a, excluido la a, que para todos los valores eso es exactamente b sub 0. Esto es una identidad. Yo observo lo siguiente. Esta cantidad es el coeficiente de la función de x. No hay ningún valor, esto es una constante, no depende de x. No hay ningún valor de este corchete que multiplicado por la función seno circular debe sub 0. No hay ninguno. Concluyo entonces que esta función no cumple la cuarta condición de borde. No es solución del problema. Llegados a esa dificultad, hay que preguntarse en las consideraciones que he hecho si se introdujo algún error. Por ejemplo, que no fuese el problema resoluble por separación de variables. Podría ser. Pero como ya verifiqué las condiciones de suficiencia, ese no es el problema. Segundo, que la conjetura estuviese incorrecta. Cuando yo dije que en x solamente una función, eso puede estar malo. Podría ocurrir que en x haya más de una, seno, coseno, seno hiperbólico, podría ser. O por último, simplemente que tengo que avanzar con la conjetura, que apenas estoy en una etapa intermedia. Esa es la salida en este caso. Se sugiere por la aparición de este contador n. Si este problema fuese la primera vez que aparece en Historia de la Humanidad, que uno lo está estudiando por primera vez, pues tal vez no tendría la competencia para resolverlo. Este problema apareció a principios del siglo XIX, cuando Fourier estudiaba la transmisión del calor a lo largo de un cuerpo metálico. Y eso originó lo que conocemos con el nombre de análisis de Fourier, series de Fourier, integrales de Fourier, transformadas de Fourier, indispensables en la actividad de un ingeniero electricista, electrónico o bioingeniero. Quiere decir que voy a verificar si con una serie de Fourier, cuyo elemento típico sea este, puedo cumplir la cuarta condición de orden. Es decir, voy a suponer, y tengo que verificar que eso sea cierto o falso, que tomando la combinación de funciones como esta que hay ahí, contando n desde 1 hasta infinito, si esa suma cuando diga que y vale b, si esa suma cuando y vale b da b sub 0, ¿o no? La respuesta
se tiene que dar en términos del análisis de Fourier. Lo primero, para recordar, no hay que recordar todas las propiedades, uno las puede consultar en una tabla de funciones matemáticas, pero hay unas cosas relevantes que sí hay que tener presente. En serie de Fourier se puede expandir qué tipo de función. Cualquier cosa puede expandir, cualquier función en serie de Fourier, o hay requisitos. ¿Se acuerdan de cuál? La función que voy a expandir en serie de Fourier tiene que ser periódica. En este caso no es periódica. Voy a dibujar la función que tengo ahí contra el eje X. X igual a 2A menos A menos 2A. ¿Qué es lo que conozco como condición del problema? Que de 0 a A la función vale B sub 0, dejando aquí unas ranuritas. Esa función no es periódica en X, solamente tiene existencia entre 0 y A. No se puede entonces expandir en serie de Fourier. Pero hay un artificio que permite hacerlo. Consiste en extender el dominio de validez. En lugar de expandir esta función, que no se puede en serie de Fourier, sí se puede de la siguiente manera. Voy a expandir el dominio acomodándome a que la serie que busco es una función que depende de seno de X. Seno de X en X es una función impar. Entonces la extensión la hago de manera impar. Menos B sub 0, B sub 0, y así iríamos hasta el infinito, desde menos a más, en el eje X. Este tipo de función es periódica, es lo que llama la onda cuadrada. Periodo es 2A. El periodo es este módulo que se repite. Es una función seccionalmente continua. Es continua por pedacitos y tiene infinitas discontinuidades. En menos A, en menos 2A, en A, en 2A, etc. Esa sí la puedo expandir en serie de Fourier porque tiene el requisito de ser periódica. Pero esa no es la del problema. La del problema es esta. ¿Cómo sabemos si al expandir la serie, al trabajar la serie, y estoy trabajando con esta función repetitiva de menos a más infinito, cómo sé que también estoy contestando la condición de borde y me estoy acomodando a este segmento de valor B sub 0 de 0 a A? El análisis de Fourier me lo garantiza. El análisis de Fourier dice, la serie tiende a el valor de un punto cualquiera en un punto de continuidad. Aquí es continuo, entonces la serie tiende a B sub 0 en un punto como ese. Y en un punto como este, donde hay discontinuidad, la serie tiende a la semisuma de las discontinuidades. Por un lado tengo más B sub 0 menos B sub 0, la semisuma da 0. Y esa es la condición de borde. Estoy diciendo, al descartar los iguales acá, estoy diciendo que en X igual a 0, exactamente en esta puntica, o en B, o en A, perdón, el potencial vale 0. Entonces, la expansión en serie de esa función periódica que es la onda cuadrada da cumplimiento a la condición de frontera cuarta. O sea, esta expresión calculada en X igual a si da B sub 0. Queda por calcular entonces este coeficiente. Es el coeficiente de la serie en términos de seno de n pi x. Podríamos llamarlo, por ejemplo, a sub n. Sumatoria desde
1 hasta infinito de A sub n seno de n pi x sobre A. Se trata de averiguar esa A que multiplicada por la serie de los diferentes senos da B sub 0. Digamos que es otra operación que tampoco tenemos en la memoria. Vamos a la tabla de fórmulas de la serie Chown, por ejemplo. Y allí encuentro mediante unas integrales cómo evalúo esa constante. Da esto. Integrales muy sencillas porque integra B sub 0 y menos B sub 0. Como en el periodo la parte negativa y la parte positiva son iguales. Entonces ese coeficiente que llamé aquí A sub n da igual a 4 B sub 0 sobre n pi cuando n es un número impar, 1, 3, 5, 7, y da 0 cuando n es par. Está calculado entonces el coeficiente, de aquí despejo C sub n, paso el seno hiperbólico a dividir, y la función respuesta es esta. Lo que hice ahí fue reemplazar C sub n. Esta serie infinita, esa serie, cumple las 4 condiciones de borde. Las cumple porque la cuarta particularmente, que es la teóricamente demostrada, se hace por medio del análisis de Fourier. Y cada uno de ellos es un armónico. Cada término es una constante multiplicado por un término del banco. Tomé un término del banco y estoy sumando infinitos armónicos. La propiedad de linealidad me garantiza que eso es armónico. Y al cumplir las 4 condiciones de frontera, la condición de unicidad me dice que esa respuesta es la única. La conjetura con la que empecé quedó validada. Sí fue posible construir una función respuesta con esa conjetura. Pude haberme equivocado, pude haber llegado a un callejón sin salida y entonces haber tenido que cambiar la conjetura por otra. Me parece que este procedimiento es mucho más rápido porque estamos usando un criterio inteligente de